Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Olona. Y agradecerle, en primer lugar, la presentación del proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y el Patrimonio Agrario de Aragón, que nos acaba de exponer. Nosotros, el Partido Aragonés, queremos la mejor ley y ya le adelanto que vamos a contar con la opinión imprescindible de las organizaciones agrarias. Entendemos que una ley de este calado necesita de un amplio consenso. Sin duda, nuestro grupo parlamentario valora que el Ejecutivo asuma esta materia tan importante como es la protección y modernización de nuestra agricultura familiar, pero de la que queda también mucho por decir. Hablamos siempre de vertebración territorial, de lucha contra la despoblación, de la necesidad de fijar población en el territorio, de defender y potenciar nuestro sector primario, etcétera. Y esto son hechos ciertos. Ahora mismo debatimos únicamente su debate de totalidad. Es decir, hoy que quede claro que no vamos a aprobar ninguna ley, simplemente seguimos el procedimiento legislativo marcado por el Reglamento de las Cortes de Aragón. Como todos saben, detrás de esta fase procedimental, en el caso de votación de totalidad favorable, previsiblemente se abrirá un periodo de audiencias legislativas en el que intervendrán los colectivos e instituciones que así lo consideren y posteriormente también se abrirá un periodo de enmiendas en el que todos los grupos parlamentarios podremos hacer las aportaciones, supresiones o modificaciones que estimemos pertinentes para después aprobar un informe y dictamen y votar el proyecto de ley definitivo. Por lo tanto, estamos todavía en una fase inicial o temprana de este procedimiento legislativo. En el proyecto de ley que se ha remitido por el Gobierno de Aragón observamos algunos aspectos que deben modificarse y también que deben mejorarse. Y desde el Grupo Parlamentario Aragonés sí que llamamos a ese diálogo y a ese consenso, porque es necesario escuchar a los sectores afectados. Para nosotros, muy importante. Se fija como objetivo la defensa del modelo de agricultura familiar como soporte económico y también como elemento que redunde en la propia vertebración de nuestro medio rural. Se establecen unos criterios amplios para la definición del propio modelo de agricultura familiar, partiendo de un mínimo de 10.000 euros en términos de producción estándar hasta el techo de 2 millones de euros, como todos saben. Se establecen márgenes para afrontar la situación de la pluriactividad agraria. Asimismo, se fijan diversas vías de políticas públicas de carácter preferente para el fomento de la agricultura familiar. El propio proyecto, además, actualiza igualmente la normativa en materia de regadíos, algo en lo que, a juicio de este grupo parlamentario, queda mucho por debatir, y establece nuevos procedimientos de reordenación de la propiedad, cuestión con la que tampoco coincidimos plenamente y en su totalidad, y también es objeto, a nuestro juicio, de un amplio debate. Dentro del momento procedimental en el que nos encontramos, entendemos que es cierto que la normativa actualmente vigente tiene una antigüedad importante y solo eso justifica una normativa actualizada y adaptada a la realidad aragonesa del siglo XXI, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. En cualquier caso, y partiendo como documento base de partida, creemos que las aportaciones que realicen las asociaciones agrarias, así como otros colectivos directamente implicados, nos darán la clave para poder alcanzar acuerdos y consensos que redunden en el beneficio del sector, que es lo que todos buscamos y entiendo que es lo que a todos nos importa. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peidad. Para el Grupo Parlamentario Vox, señor.